Nuevamente, hermanos, bienvenidos. Esta es una hora muy solemne. Creo que en todo el continente, Latinoamérica, donde casi es igual el horario, se están reuniendo en el día sábado. En este día, el pueblo de Dios, en diferentes partes del mundo, quizás, Sé que oramos, hermanos, pero me gustaría orar antes de abrir las Santas Escrituras para pedirle a nuestro Dios sabiduría. Que pueda acompañarme de los ríos, lo puede hacer, y el que no puede inclinar su rostro con reverencia. Nuestro Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos en su presencia, queremos estudiar su palabra, necesitamos, Señor, esa sabiduría, necesitamos comprender el mensaje que usted nos muestra hoy por la Santa Biblia. Te pedimos, Padre, que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para estar conectados con usted. Aleja, Señor, todo ese mal pensamiento que nos perturba. Aleja, Señor, otras ideas que quizás el trabajo, de nuestra vida cotidiana. Solo queremos estar conectados en este día con usted, Señor. Aleja todo mal, todo ángel maligno, Señor, y que sus santos ángeles estén con nosotros acá en su santuario. Te lo pedimos, Padre mío, no porque lo merecemos, Señor, nosotros no merecemos nada, pero, Señor, vamos a leer tu palabra y que tu ángel, Señor, agarre ese carbón encendido del santuario y que lo ponga en mis labios, no solo a mí también, sino a todos acá presentes, para estar, Señor, en armonía con usted. Y así, Señor, entender este mensaje que es importante para nosotros y llevarlo por obra. Y también, Señor, ayúdanos a vivirlo, a vivir este evangelio que le costó a usted la muerte, Padre eterno. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, la lectura bíblica, muy interesante esa lectura bíblica, no es Lucas 11:28, ¿verdad? Estudió el hermano, un versículo algo que Dios nos quiere enseñar. Lucas 11:28 dice, y él dijo, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, dice aquí. Es una felicidad, ¿no? Es un sinónimo. Es una alegría. Bienaventurados. Dice el espíritu de profecía. Gracias a Dios porque es un privilegio sembrar sobre la tierra la semilla que producirá frutos para la eternidad. La corona de vida será brillante, relumbrará con muchas estrellas, o será alumbrada por unas pocas gemas, de acuerdo a lo que se haya sido nuestra conducta. Lo que haya sido nuestra conducta. Día a día debemos colocar un buen fundamento para que resista en el tiempo de porvenir. Y también dice, procurando representar a Cristo de tal manera en nuestro carácter que logremos ganar muchas almas para la verdad. Amén. Amén. Dios, hermano, es un privilegio, dice aquí, llevar el mensaje a otras personas. Y aquí hay una aventuranza, dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios.
y la guardan, porque ellos dicen que tendrán una vida eterna y una corona que alumbrará, llena de gemas. Es interesante. Otra cita también, hermanos, que está aquí en este libro. Ahorita los voy a mencionar y voy a mencionar las páginas también. Cuando el sembrador celestial desciende cada sábado, Dios está aquí, ¿verdad? Para sembrar la semilla de la verdad presente en el terreno del corazón humano, Él sabe que parte de la semilla se va a perder. Él sabe, hermano, que no toda va a dar, que no toda va a crecer, que no toda dará su fruto. Interesante, ¿no? Dios lo sabe todo. Es triste, ¿no? Porque Él sabe si yo me voy a salvar o a perderme. A perder. Pero Él dice que Él desciende cada sábado a sembrar la semilla de la verdad. Vamos, hermanos, a Mateo 13. El que no tiene Biblia puede, ahí tenemos Biblia también, le pedimos que pueda alzar su mano o pedirla. Mateo 13, del 1 en adelante. Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y grandes multitudes se juntaron a él. Y entrando él en una barca se sentó, y toda la multitud estaba a la ribera, a la orilla, ¿no?, del lago. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando siembra, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en los pedregales, donde no había mucha tierra, brotó, pero dice aquí que no tenía profundidad de tierra, y cuando salió el sol se quemó, y parte no tenía raíz y se secó, o porque no tenía raíz, ¿verdad? Y parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Mas parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, cual a 30 por uno. El 9 está interesante, dice: el que tiene oídos, oiga para oír. Oiga, dice. El que tiene oídos, oiga para oír. Oiga. Interesante. Porque Dios nos dice, hermanos. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo nos dice que el que tenga oídos, oiga? Yo hace tiempo, cuando vine aquí en este estado, conocí a un amigo. Era un indio nativo, pero era sordo él, no oía por medio de señales. Y claro, yo no era cristiano, ¿no? Y la música que escuchan ellos, ¿no? Entonces, No haga así. Él, para escuchar la música, ponía su mano en la bocina Haga así. y la escuchaba Haga así. con su mano, porque él no oía. Y es un privilegio, dice aquí, que nosotros podemos oír, hermanos. He visto personas ahí, allá en el mall donde yo trabajo, que pues están ahí a la hora de comida, les tienen que dar de comer, no dependen de ellos mismos, no están tirados ahí en esa silla especial que ellos tienen. Pero nosotros tenemos un privilegio, hermanos, que tenemos oídos, podemos caminar. Y aquí Dios nos dice, en su misericordia, en su amor, el que tiene oídos, oiga. ¿Por qué nos dice esto el Señor? ¿Por qué? Vamos a Mateo 17:5. Mateo 17:5. Ahí, uno.
dice, mientras él hablaba, aún una nube resplandeciente le cubrió. He aquí una voz desde la nube decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oí. Aquí hay una orden, hermanos. ¿De quién es esa orden? ¿De quién? Del Padre Celestial, ¿verdad? Del Padre Celestial, dicen. A él oí. Él es mi Hijo, que da felicidad, que me da felicidad. A él oí. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué tenemos que oír? ¿Por qué? ¿Por qué nos dice él esto, hermanos? Porque es una orden de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Es una orden, viene del cielo, no viene del pastor o del anciano o del hermano, viene del cielo. A él oír. Es una felicidad, hermanos, cuando nosotros venimos los sábados a escuchar la palabra. Es una felicidad. Porque es una orden que Dios nos da. Pero a veces es triste, ¿no? Cuando venimos y no ponemos atención, o estamos ahí, o a veces estoy yo hablando ahí y me desconecto. Incluso si hablo con otra persona, estoy molestando a esa persona y quizás ella tiene ese interés de escuchar la palabra y la desconecto también. O sea, como que soy bueno, vamos a ver más adelante, ¿quién soy yo cuando actúo de esa manera? Y dice aquí, bueno. Y a veces cuando venimos aquí a la iglesia, hermanos, estoy pensando en el fútbol, o quizás estoy pensando en la pelea de los boxeadores o en cualquier deporte. Es un ejemplo, ¿verdad? Pero me pongo yo de ejemplo porque estoy aquí enfrente. Pero a veces nos pasa eso. Nuestra mente se desconecta y estamos en los negocios seculares de nuestra vida. Es una tristeza. Es una tristeza. No es una, como dice aquí en Lucas 11:28, no es una bienaventurada, una buenaventuranza. Ahora, yo les pido, ¿no?, que pongamos mucha atención en lo que se va a predicar hoy, lo que venimos a compartir. Es una orden del Padre Celestial a Él escuchar, o sea, no a mí, sino a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo. Y así, ¿no?, irnos felices a casa. En este libro, hermanos, Palabra de Vida del Gran Maestro, me acuerdo, no sé si ustedes recuerdan que hubo una escuela sabática sobre este libro que habló sobre las parábolas de Jesús, hermosas. En este libro, hermanos, se encuentra dice aquí, dar una respuesta, ¿no?, en esta parábola, las expectativas a los judíos. ¿Cómo los judíos creían que el Mesías iba a venir? ¿Cómo esos líderes, los rabinos, ¿verdad?, enseñaban al pueblo cómo Jesús iba a venir? Vamos también por medio del espíritu de profecía, que nos aconseja, ¿no? Y también dice aquí que en esta parábola muestra cuál era la semilla que debía de sembrarse, o cuál será la semilla. Y también en este libro, hermanos, se muestra los efectos producidos, cómo crece una semilla según el terreno donde es plantada, ¿no? Como hemos comentado aquí, tenemos ahí un terreno allá en Lakeville, ¿no?, donde se siembra. Hermanos, y si el terreno no se prepara bien, la semilla no crece, tiene que prepararse. A veces la máquina tiene que pasar 3 veces para que el terreno esté bien preparado. Entonces, vamos a leer una nota que encontré aquí. Dice, dar respuestas falsas, ¿no? Dar las respuestas a las falsas expectativas de los judíos
en cuanto al Mesías. Dice, la siembra de la verdad, está en la página 16 de este libro, Palabras de Vida del Gran Maestro. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos y la obra que el gran labrador hace por su pueblo, a semejanza de uno que siembra en el campo. Él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. De lo que usé el título del sermón, dice, no desprecies los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia, a causa de su simplicidad. La parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. No ha sido valorada, hermanos. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. Aquel que dio la parábola de la semilla en el soberano del cielo, es el soberano del cielo, y las mismas leyes que gobiernan la siembra de la semilla terrenal. Hay una ley, ¿no?, que gobierna la semilla cuando se siembra. Rigen la siembra, dice, y la simiente de la verdad. Amén. Interesante. Entonces, es un privilegio, ¿no?, que Dios nos dio esta parábola. Y dice aquí, para esparcir los granos celestiales de la verdad. Otra nota. Y está aquí ya también, hermano. Aquí tengo las fotos. Dice, la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Y eso es cierto. La forma de su venida no era de aquellos que esperaban. Y esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó esta expectativa con la parábola del sembrador, no por la fuerza de armas ni por violentas interposiciones, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Amén. Interesante la nota. Dice aquí, Cristo había venido no como rey, sino como sembrador, no para derrocar imperios, sino para esparcir semillas, no para señalar a sus seguidores triunfos terrenales, y grandeza nacional, sino una cosecha que debe ser recogida después de pacientes trabajos y en medio de pérdidas y desengaños. O sea, Cristo no vino como rey, como los rabinos enseñaban, sino dice que vino como un sembrador. No para derrocar esos imperios, es el imperio que estaba en ese tiempo, ¿no? Imperio romano, poderoso imperio. ¿Quién vino a derrocar? Con ese armamento que tenía y con ese ejército que tenía. Sino pues aquí, sino para qué? Señalar a sus seguidores triunfos. No para señalar a los seguidores los triunfos terrenales. Están aquí en la página 18. Hermanos, todos los que venimos del campo acá,
Y dice que cuando cosechamos la cosecha, ¿no? Es trabajoso. Y hay que ser pacientes, dice aquí, para recoger la cosecha. Y a veces cuando no se da mucho, pues hay pérdidas, ¿no? Y desengaños. Pero se recoge la cosecha después de pacientes trabajos, dice aquí. Ahora, una pregunta, yo creo que usted lo sabe. ¿Quién fue cosechado de esta manera? ¿Quién? De pacientes trabajos. ¿Quién fue cosechado así? Dice, vamos a Filipenses 3, 7 y 8. Filipenses 3, ahí vamos a ver. Filipenses 3, 7 y 8. Vayan porque me van a ayudar ahí con los versículos. Hermana, por favor, le puede dar lectura a su Biblia, versión 2000, 7 y 8. Filipenses 3, 7 y 8 dice: pero lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor a Cristo. Y más aún, considero todas las cosas como pérdida por el sublime valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo perdí todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Amén. Amén. ¿Cómo fue cosechado este apóstol? ¿Qué cosa lo tiene en esta versión? Hay una palabra más fuerte aquí en la versión. Dice aquí, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo. Y dice basura o pérdida también. ¿Qué cosas? El apóstol dice que desechó, lo perdió. Como dice el Espíritu de Profecía, que cuando se cosecha, a veces hay pérdidas, ¿no? ¿Qué fue lo que dice? Aunque dice, bueno, ahí en el Filipenses 3, 4, ahí dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, dice él, circuncisado al 8º día, linaje de Israel, la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Era muy celoso él por la ley de Dios. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias. Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En otras versiones dice como estiércol. Wow, interesante. Dice aquí del Espíritu de Profecía. Saulo de Tarso sobresalía entre los dignatarios judíos. Aunque ciudadano romano por nacimiento, era Saulo linaje judío y había sido educado en Jerusalén por los más eminentes rabinos. Los rabinos lo consideraban como un joven muy promisorio. ¿Un joven qué? Promisorio. Y dice aquí, acariciaban grandes esperanzas respecto a él como capaz y celoso defensor de la antigua fe. Su elevación a miembro de Sanedrín lo colocó en una posición de poder. Fue poderoso el apóstol, hermanos, cuando él era miembro del Sanedrín. Y dice que los judíos, ¿qué? Acariciaban grandes esperanzas, porque él era celoso de la fe antigua. Tenían esa promesa, ¿no?, de él. Pablo era poderoso, hermanos.
tenía ese poder de perseguir a la iglesia, de matar a los cristianos, de meterlos a la cárcel. Pero todas esas cosas fueron para él, ¿qué? Pérdida, basura. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Ahí dice, ¿por qué? Por amor a Cristo. Interesante, ¿no? Como él, la semilla del evangelio fue sembrada en su corazón. Ahora, dice aquí, la semilla que... ¿Cuál era la semilla? ¿O cuál es la semilla que se tiene que sembrar? Vamos a Marcos 4:14, hermanos. Marcos 4:14. Estoy viendo a ver quién tiene su Biblia para que me ayude. Marcos 4:14. Lee si le puedes dar lectura a Marcos 4:14. Fuerte. Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Amén. Amén. ¿Qué dice lo que siembra el sembrador? ¿La semilla qué es? La palabra. La palabra. ¿De quién? ¿De quién es esa palabra? Del Señor. Del Señor Jesucristo. No es del pastor, no, o del anciano, o del amigo que es cristiano, ¿no? Dice que ¿qué es qué? La palabra de nuestro Señor Jesucristo. A ver, los niños son inquietos, ¿verdad? Pero si los adultos están hablando, les voy a preguntar que me ayuden. Porque los niños, es la naturaleza de ellos, porque son inquietos y ellos no. Pero los que estén hablando, a ver, hermano, que me ayuden ahí. Porque a veces se distrae uno. Dice, el sembrador. Vamos a Lucas 8:5, hermanos. A ver qué nos dice Lucas 8:5. Lucas 8:5. Y vamos a ver quién representa el sembrador. ¿De quién está hablando aquí? Lucas 8:5. Hermano Leví, ¿le puede dar lectura, por favor? El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Lucas 8:5 está claro, ¿no? ¿Quién representa el sembrador? Nuestro Señor Jesucristo. Dice que aquí la semilla, y como leímos, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No, hermano, esa palabra no es de esos grandes teólogos que predican, que están preparados. No es, en esos tiempos de Jesús, no era la palabra de Caifás o de los rabinos, sino que era la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, el sembrador es nuestro Señor Jesucristo. Vino a sembrar su semilla. Dice aquí la verdad. Hermanos, se ha visto ya en muchos púlpitos, y me refiero al pueblo de Dios, que se está predicando el error. No se está predicando la palabra de que nuestro Señor Jesucristo nos dio. Y hermano, se está engañando a mucha gente, por no sembrar la semilla de la verdad. Aquí en este libro también dice: desde la caída del hombre, Satanás ha estado sembrando las semillas del error. Fue por medio de un engaño como obtuvo el dominio sobre el hombre al principio. Así trabaja todavía, dice. ¿Cómo? Sembrando las semillas del error, para derrocar el reino de Dios en la tierra y colocar a los hombres bajo su poder. Un sembrador proveniente de un mundo más alto
Cristo vino a sembrar las semillas de verdad. Aquel que había estado en los concilios de Dios, aquel que había morado en el lugar santísimo del Eterno, podía traer a los hombres los puros principios de la verdad. Desde la caída del hombre, Cristo había sido el revelador de la verdad al mundo. Amén. Qué privilegio, ¿no? Satanás dice que de un principio, cuando venció a los primeros padres, sembró la semilla del error. Pero un sembrador, hermanos, que vino de lo alto, vino a sembrar la semilla de la verdad. Ahora, ¿dónde se encuentra esa verdad? ¿Dónde? Bueno, sabemos que se encuentra en las Santas Escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué los menciono? Porque, hermanos, yo he tenido experiencias con otras personas que no aceptan el Antiguo Testamento. Y dicen, no, estamos en un nuevo pacto, me dicen ellos. Sin embargo, no se puede leer el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. No se pueden leer, hermanos. Se contradicen si no lo leemos. Si nada más me enfoco en el Nuevo, me voy a contradecir. Tengo que usar los dos porque es un conjunto, es un rompecabezas que se une. Por ejemplo, cuando se estudia el Éxodo 20, ¿no? Ahí hay mucha controversia. Y dice, no, eso ya fue un viejo pacto. Mira lo que nos dice el Espíritu de profecía inspirado por el Espíritu Santo. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción, otra objeta otra parte. Valoran su juicio como superior a la palabra. Y los pasajes de la Escritura que ellos enseñan se basan en su propia autoridad. La divina autenticidad de la Biblia, o sea, el valor que tiene la Biblia, es destruida. Así se difunde semilla de incredulidad, semilla falsa, pues la gente se confunde y no sabe qué creer, dice. Hay muchas creencias que la mente no tiene derecho de albergar. En estos días de Cristo, en los días de Cristo, los rabinos interpretaban en la forma forzada, dice, y mística muchas porciones de las Escrituras a causa de que la sencilla enseñanza de la palabra de Dios condenaba sus prácticas. Trataban de destruir su fuerza. Lo mismo se hace hoy en día. Se hace aparecer a la palabra de Dios como misteriosa y oscura para excusar la violación de la ley divina. Y es cierto, hermanos. Oh, eso no se entiende. Está oscuro, dice aquí. ¿Para qué? Para excusar la violación de la ley divina. Cristo reprendió estas prácticas en su tiempo y enseñó que la palabra de Dios había de ser entendida por todos. Señaló las Escrituras como algo de incuestionable autoridad, y nosotros debemos hacer lo mismo. La Biblia ha de ser presentada como la palabra del Dios infinito, como el fin de toda controversia y el fundamento de toda fe. Amén. Amén. La Biblia tiene que ser el fundamento de nuestra fe. ¿Pero qué está pasando? Hermanos, la Biblia dice en la profecía que la palabra se nos será quitada, ¿verdad? Se quitará. Pero como dijo un pastor, no nos las van a quitar. No voy con la hermana y se la voy a quitar, no. Lo que van a hacer, y lo están haciendo, están dañando las Biblias y están haciendo esto. Ten esta y dame esta. Y las Biblias que están más correctas las están desechando.
Entonces, Lucas 8:5, estudiamos, ¿verdad? El sembrador salió a sembrar su semilla. Y dice que al sembrarla cayó junto al camino y fue pisoteada por las aves y la comieron. Vamos a estudiar esos puntos. Dice aquí que la semilla que cayó en el camino, dice, ¿qué pasó con ella? En Lucas 8:5 cayó, dice, junto al camino y fue pisoteada o hollada, y las aves del cielo vinieron, ¿qué? Y la comieron. Dice, Cristo, el sembrador celestial, salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz. Dejó la gloria que tenía con él, Padre, antes que el mundo fuese. Dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como un hombre tentado. Salió solo para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, dice aquí, y la semiente de vida para el mundo perdido. Dice que salió, ¿qué? Con lágrimas. Salió como una persona que sufre. ¿Sufrió? Sufrió, claro. La página 19 de este libro. Ahora, ¿qué nos aconseja nuestro Dios, hermanos? Bueno, vamos a Marcos 16:15. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Aquí, ¿no? Se lo encuentren, lo puede dar lectura también. Estoy leyendo aquí. Marcos 16:15. ¿Puede leer, hermano? ¿Se lo encontró? Marcos 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Entonces, ¿qué nos aconseja? Cuando Jesús vino a este mundo, vino a sembrar la semilla. Entonces, ¿qué nos aconseja a nosotros? Predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Predicar las buenas nuevas por todo el mundo. Dice aquí, sus servidores deben salir a sembrar la semilla de la misma manera. Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y salió sin saber a dónde iba. Así el apóstol Pablo, cuando en el templo de Jerusalén recibió el mensaje de Dios: ve, porque yo tengo que enviarte lejos a los gentiles. Así, los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Tenemos que dejar todo, hermano. Y eso es lo que no quiero yo, dejar todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, dice aquí. Deben abandonarse los planes de la vida. Sí, yo vine aquí, hermano. Recuerdo que yo me vine acá y le dije ahí a la novia, ¿no? Yo voy a los Estados Unidos, voy a construir una casa para tenerla aquí. Y hasta ahorita no la he construido, hermanos. ¿Por qué? Y hay otros tienen otros planes, quizás un negocio, quizás ¿qué más? No sé, hay planes cuando uno viene a este país, ¿verdad? Luego dice, deben abandonarse los planes de la vida, deben renunciar a las esperanzas terrenales. Oh, si voy a comprar terrenos allá, o X cosa. Eso, hermano, se tiene que tener como basura. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. Página 19 de este libro. Mediante lágrimas y sacrificios.
Y es lo que no queremos. Yo no quiero sufrir. Aquí, hermanos, no voy a hacer obra misionera porque cuando está el frío 10 bajo cero, ¿okay? Está muy frío. Pero aquí dice, hermanos, hay que trabajar, sembrar la semilla con lágrimas, sí, en soledad y mediante el sacrificio. Bueno, dice los efectos producidos en el crecimiento de la semilla. ¿Cuáles son esos, hermanos? Efectos cuando se siembra la semilla. Bueno, cuando se siembra la semilla, ¿verdad? Tiene que preparar el terreno. ¿Qué tipo de terreno? Vamos a Lucas 8:11, hermanos. A Lucas 8:11. Hay unas hojas adelante. Lucas 8:11. Lucas 8:11. ¿Lo tienes? Lucas 8:11. Lucas 8:11. ¿Salieron de este? Fuerte. Lucas 8:11. Lucas 8:11. Lucas 8:11 y 12, ¿lo tienes? Ok. Es pues esta la parábola. Lucas 8:11. Perfecto. Esta es la parábola. La siguiente es la palabra de Dios. Y los del junto al camino, estos son los que oyen. Luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón, porque no crean y se... Este versículo es muy interesante, hermanos, porque el Espíritu de Profecía lo explica muy interesante. Dice, hermanos, cuando se siembra la semilla, dice aquí Lucas, ¿verdad? Esta pues es la palabra de la semilla, dice. La semilla es la palabra de Dios. La parábola, perdón. La semilla es ¿qué? La palabra de Dios. Pero cuando se siembra y cae junto al camino, dice, estos son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita la palabra de su corazón para que no crean y sean salvos. Para que no crean y sean salvos. ¿Quién le representa aquí? El diablo. En Mateo lo estudiamos que venían los pájaros, ¿no? Representa a Satanás. Entonces Satanás, ¿qué dice? Arranca la semilla, ¿no? De las personas. Dice, la semilla sembrada a la orilla del camino representa la palabra de Dios cuando cae en el corazón en un oyente desatento. Cuando una persona o cuando yo conocí el Evangelio, hermanos, si uno es desatento, dice que viene Satanás y la quita. En la iglesia, ¿verdad? Cuando se viene a predicar el mensaje y estamos desatentos, Satanás quita esa bendición en nuestros corazones. Los jóvenes también, y los adultos, cuando vienen a la iglesia y están desatentos, pues pierden esa bendición, hermanos. Cuando estamos desatentos aquí, hermanos, Satanás nos quita esa bendición. Dice aquí, semejante al camino muy trillado, pisoteado por los pies de los hombres y las bestias, dice. Es el corazón que llega a transformarse en un camino para el tránsito del mundo
Dice aquí, hermanos, que cuando nosotros somos desatentos, nuestro corazón se prepara o es transformado en un camino para el mundo. Absorta en propósitos egoístas y pecaminosos. Dice, y el alma está endurecida. Cuando caminamos siempre por un camino, siempre, ¿qué pasa con el terreno? Se pone duro, hermanos. Y así está el alma endurecida. Con engaño de pecado, los hombres oyen la palabra, pero no la entienden. No disciernen que se aplica a ellos mismos. No se dan cuenta de sus necesidades y peligros. No perciben el amor de Cristo y pasan por alto el mensaje de su gracia como si fuera algo que no les concierne, algo que no les interesa. Como los pájaros que están listos para sacar la semilla de junto al camino, Satanás está listo para quitar del alma las semillas de la verdad divina. Y miren lo que hace Satanás. Él teme, dice, que la palabra de Dios despierte al descuidado y produce efecto en el corazón endurecido. Satanás teme, hermanos. Cuando una persona escucha el mensaje, él está atento. Él no quiere que esa persona, dice, sea que se despierte y produzca efecto en el corazón endurecido. Satanás y sus ángeles, hermanos, se encuentran en reuniones donde se predica el evangelio. Ellos están aquí. Creo o no, ellos están aquí. Este libro fue inspirado. Mientras los ángeles del cielo tratan de impresionar los corazones con las palabras de Dios, el enemigo está alerta para hacer, dice aquí, que no surta efecto. Con un fervor, dice, con un fervor solamente igualable a su malicia, trata de desbaratar la obra del Espíritu de Dios. Mientras Cristo está trayendo al alma por su amor, Satanás trata de desviarla o desviar la atención de quien es inducido a buscar al Salvador. Ocupa la mente con planes mundanos, excita la crítica o la duda, la incredulidad, la excita. No creo lo que dice, lo que está predicando aquí el hermano, el pastor. Exagera el pastor, ¿no? No creo yo eso. ¿Cómo? No puede ser. Dice que Satanás excita la crítica o la duda o la incredulidad. La forma en que el orador escoge su lenguaje a sus maneras puede no agradar a los oyentes. Está interesante. La forma en que está predicando el hermano no me agrada. Dice, no me agrada cómo él predicó, no me gustó. Eso viene de Satanás, hermano. Y luego dice acá, y se espacian en estos defectos. Así la verdad de aquellos que necesitan que Dios les ha enviado misericordiosamente no produce ninguna impresión duradera. ¿Qué predicó el hermano hace 8 días? Se me olvidó. ¿Por qué? Porque estamos desatendidos, hermano, no ponemos atención. Satanás tiene muchos oyentes, dice. Satanás tiene muchos ayudantes. Muchos que profesan ser cristianos están ayudando al tentador a arrebatar las semillas de la verdad del corazón de los demás. Muchos que escuchan la predicación de la palabra de Dios hacen de ella un objeto de sus críticas en el hogar.
se sientan para juzgar el sermón como juzgarían las palabras de un conferenciante mundano o un orador político. A veces cuando el pastor predica, ¿no? Y llegamos acá, no, ¿qué predicó el pastor? No, mira, de ahí con la familia, no me agradó, ¿por qué? Porque dijo esto y esto y esto. Eso nos ha pasado, hermanos. Criticamos lo que se predicó. A veces decimos, no, pues primero, ¿verdad?, que ponga ejemplo en su casa y después venga acá. Criticamos. Y eso me ha pasado a mí, hermanos. Eso lo digo por mí. Se sientan para juzgar el sermón como juzgarían a las palabras de un que da conferencias, mundano, o un orador político. Se espacian en comentarios tribales o sarcásticos sobre el mensaje que debe ser considerado como la palabra del Señor dirigida a ellos. Se discuten libremente el carácter. ¿Viste cómo llegó el hermano benigno con la cara toda larga? Me ha pasado, hermano. A veces uno llega acá, ¿no?, molesto. Los motivos, dice, y las acciones del pastor. ¿Ven cómo es el pastor? ¿Cómo es el anciano? Así como la conducta de los demás miembros de la iglesia. Se pronuncian juicios severos, se repiten chismes y calumnias, y esto a oídos de los inconversos. A menudo los padres conversan de estas cosas a oídos de sus propios hijos. Así destruyen el respeto por los mensajeros de Dios y la reverencia debida a su mensaje. Criticamos, y con los hijos a veces, hermano. Y muchos son inducidos a considerar livianamente la misma palabra de Dios. Así, en los hogares de los profesos cristianos se inculcan a muchos jóvenes la incredulidad. Los padres se preguntan, ¿por qué mis hijos tienen tan poco interés del evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué mis hijos no les interesa el evangelio? Y se hallan tan listos para dudar de las verdades bíblicas. Se admiran de que sean tan difíciles y alcanzados con las cosas, influencias morales y religiosas. Nos admiramos que es difícil que sean alcanzados. No ven que su propio ejemplo, dice, ha endurecido el corazón de sus hijos. El ejemplo de nosotros, hermanos, endurece a veces el corazón de nuestros hijos. La buena semilla, dice, no cae o no se encuentra o no encuentra, hermanos, lugar para arraigarse de Satanás. ¿Y Satanás qué pasa? Les quita ese privilegio. Esa semilla que se siembra, hermano, no encuentra ese lugar en el corazón para que ahí tenga esa raíz. Pero ¿qué pasa? Satanás, ¿qué? Se las arrebata. Es triste. No dejemos, hermanos. Es triste. Lucas 8:13. ¿Qué dice Lucas 8:13? Lucas 8:13. Lucas 8:13, y los de sobre la piedra, dice. Y la semilla que cayó en las piedras son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero eso no tienen raíces, porque un tiempo crece, pero en el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Ya casi terminamos, hermano.
dice, la semilla sembrada en lugares pedregosos o en las piedras encuentra poca profundidad de la tierra. Las plantas brotan rápidamente, pero la raíz no puede penetrar en la roca para encontrar el alimento que sostenga su crecimiento, y pronto muere. Muchos que profesan ser religiosos son oidores poderosos, así como la roca yace bajo la capa de la tierra. El egoísmo del corazón natural yace debajo del terreno de sus buenos deseos y aspiraciones. No subyugan el amor propio. No han visto la excesiva pecaminosidad del pecado. Su corazón no se humilla para dar el sentimiento de su culpa o por el sentimiento. No nos humillamos, hermanos, por el pecado. Esta clase puede ser fácilmente convencida y perecen. Sus conversos inteligentes. Perecemos, hermanos, cuando nuestra raíz no está fundada en la tierra, sino en las piedras. Perecemos. Y tenemos que una religión superficial. No se retractan porque hayan recibido la palabra inmediatamente, ni porque se regocijan en ella. Tan pronto como Mateo oyó el llamamiento del Salvador, dice que lo dejó todo inmediato. Tan pronto como la palabra divina viene a nuestros corazones, Dios desea que la recibamos, y es lo correcto. Aceptarla con gozo. Hay gozo cuando un pecador se arrepiente en el cielo, hermano. Hay gozo en el alma que cree en Cristo. Por aquellos de los cuales la parábola dice que reciben la palabra inmediatamente, no calculan el costo, no consideran lo que la palabra de Dios requiere de ellos, no examinan todos sus hábitos de vida a la luz de la palabra, no se entregan por completo a su dominio, no nos entregamos a Dios por completo. Las raíces de la planta penetran profundamente en el suelo y ocultas de la vista nutren la vida del vegetal. Todo, dice, y así debe de ocurrir en el cristiano. Hermanos, es triste lo que está pasando, lo que le está pasando al pueblo de Dios. Dice que no son fuertes en el Señor, en la potencia de su fortaleza. Tales personas no tienen raíz en sí, porque no están relacionadas con Cristo. Y ese es el problema, hermano. No nos relacionamos con Cristo. El cálido sol, dice, las mata. No fortalece, no madura el arbusto o el grano. Destruye aquello que no tiene raíz profunda. Así, el que no tiene raíz en sí es temporal, es decir, dura solo un tiempo. Una vez venida la aflicción, la persecución por la palabra, luego se ofende. Muchos reciben el Evangelio como una manera de escapar de sufrimientos o del sufrimiento, más bien que como una liberación. Y es cierto, hermanos, a veces decimos, no, yo vengo a la iglesia porque hablan de la salud y tengo una enfermedad. Yo vengo a la iglesia, hermanos, porque el doctor, como hay un doctor en la iglesia, pues estoy comiendo bien y me estoy alimentando bien y sané de la enfermedad. A veces venimos, dice, es como el Evangelio, dice, es como una manera de escapar del sufrimiento, o más bien como una liberación del pecado. Se regocijan por un tiempo,
porque piensan que la religión los liberará de las dificultades y las pruebas. Mientras todo marcha suavemente y viento en popa, parecen ser cristianos consecuentes, pero desmayan en medio de la prueba y la fiera de la tentación. No pueden soportar el oprobio por la causa de Cristo. Cuando la palabra de Dios señala algún pecado acariciado o pide algún sacrificio, ellos se ofenden. Les costaría demasiado esfuerzo hacer un cambio radical en su vida, mientras los actuales inconversos y olvidan, dicen, se olvidan, hermanos. No queremos a veces tener ese sacrificio. No queremos, hermanos, dejar lo que se estudió acá en la escuela sabática, en Efesios, ¿no? Dejar nuestra manera vieja de vivir, ¿no? Lo más triste, hermano. Dice aquí, a semejanza de los discípulos que dejaron a Jesús, están listos para decidir. Dura es esta palabra. ¿Quién podrá oírla? Así decimos, dura es esta palabra. ¿Quién podrá soportarla? Ahora, ¿habrá una esperanza, hermanos, para ese tipo de semilla que fue sembrada en la roca, en el camino? La única esperanza para estas almas consiste en que se realice en ellas la verdad de la palabra de Cristo, dirigidas como a Nicodemo. ¿O es necesario nacer otra vez? El que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Cristo pide una consagración sin reversa, sin reserva también. Un servicio, dice, o sea, leal. Pide un corazón, pide la mente, el alma, las fuerzas, dice. No debe agradarse el yo. El que vive para sí no es cristiano. El que dice, no, pues yo no es cristiano. El esfuerzo por servir al yo y a Cristo a la vez lo hace un oidor pedregoso, y no prevalecerá cuando la prueba sobreviene. Ahora, el último, ¿qué pasó, hermanos, con lo que cayó unos espinos? Vamos rápido. Aquí en Lucas 8:14, lo que cayó en los espinos. Y la que cayó en los espinos, estos son los que oyen más. Y los que cayó en los espinos, estos los que la oyen más, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y placeres de esta vida, y no llevan fruto. Hermano, y esto es, aquí le habla al pueblo de Dios, más duro. La semilla del evangelio a menudo cae entre las espinas y en las malas hierbas. Así no hay una transformación moral en el corazón humano. Si los viejos hábitos y prácticas de la vida pecaminosa anterior no se dejan atrás, si los atributos de Satanás no son extirpados del alma, la cosecha de trigo se ahoga. Las espinas llegarán a ser cosecha y exterminarán el trigo. ¿Qué pasa si no dejamos nuestros malos hábitos o viejos hábitos? La semilla no crece, se ahoga.
Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno. No se necesita cultivo. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra, ¿qué va a pasar? Los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar a creer el Evangelio, pero al menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Si no ganan la victoria sobre el pecado la obtendrá sobre ellos. Las espinas que han sido cortadas, pero no desarraigadas, crecen con fortaleza hasta que el alma queda ahogada por ellas. Si cortamos las espinas, la planta, hay una planta, hermanos, que crece ahí en el terreno donde sembramos, que es muy espinosa, y si la cortamos vuelve a crecer y más rápido. Entonces tiene que arrancar de la raíz, como dice aquí. Hermanos, es duro esto. Cristo especificó las cosas que son dañinas para el alma. Según San Marcos, él mencionó los cuidados de este siglo, el engaño, las riquezas, la codicia y otras cosas. Lucas especifica, cuidados de la naturaleza. El hermanos Lucas nos alerta de estos, lo que dice aquí, que son ahogados por los afanes, las riquezas y placeres de este mundo. Y él nos alerta, hermanos, sobre esto. El crecimiento de la semilla espiritual, el alma deja de obtener su nutrición de Cristo y la espiritualidad se desvanece del corazón. Es cierto, hermano. Ahora, ¿qué son esos placeres? Ya, para terminar. ¿Qué son esos placeres de esta vida? Tengo una lista aquí que dice que los bailes, deportes, cines, el licor, las drogas, los juegos esos electrónicos, mucho tiempo en el internet. Dice aquí, el Espíritu de Dios está siempre tratando de romper el hechizo de la infatuación, dice aquí, el deseo que tenemos, que mantiene a los hombres absortos, que es que así como hechizados en las cosas mundanas, y despertar el deseo de poseer el tesoro eterno. Es lo que hace, lo que quiere hacer el Espíritu Santo en nosotros. Debe cultivarse el jardín del corazón, debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento del pecado. Debe desarraigarse las satánicas plantas venenosas de vuestro corazón. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros misericordia. Dios desea hacer en favor a nuestra obra, dice, y nos pide que cooperemos con Él. Debemos preparar el terreno, hermanos, para cooperar con Él, si no, Él nos va a desechar. Debe cultivarse el corazón, el jardín del corazón. Debemos cultivarlo, hermanos. La tierra debe ser perforada por el arrepentimiento. O sea, nuestro corazón debe ser perforado también. Debe sacarse de raíz las malas hierbas que ahogan el grano sembrado.
Así como se requiere un trabajo diligente para limpiar un campo que se ha llenado de abrojos, solo se puede vencer las malas tentaciones del corazón por medio de los esfuerzos fervientes, hechos en el nombre y el poder de Cristo. Solamente con el poder de Cristo lo podemos lograr. Pero, hermanos, ya, el último, esto ya nomás son 2 citas. Dice aquí, mas el que tiene buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y oída, y llevan fruto con paciencia, dice. Pero hay terreno bueno, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que la semilla cae en buena tierra? El oyente es semejante a buen terreno que recibe la palabra, no como palabra de hombres, sino según lo que es verdadero, la palabra de Dios. Solo es un verdadero estudiante el que recibe las Escrituras como la voz de Dios que le habla, tiembla ante la palabra, porque para él es una viviente realidad. Abre su entendimiento y corazón para recibirla. Oyentes, tales eran Cornelio y sus amigos, que dijeron al apóstol Pedro: ahora pues todos estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios se le ha mandado. Los oyentes, que son comparables a un buen terreno, habiendo oído la palabra, la guardan. Satanás, dice, con todos sus agentes del mal no pueden arrebatársela. No es suficiente solo oír o leer la palabra. El que desea sacar provecho de las Escrituras debe meditar acerca de la verdad que le ha sido presentada por medio del ferviente atención y del pensar impregnado de oración. Debe aprender el significado de la palabra de verdad. Debe beber profundamente del Espíritu y los oráculos santos. El que ama, dice Jesús, el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. En nosotros se manifiesta la influencia dominante de una mente más fuerte y perfecta, porque tenemos una relación viviente con la fuente de una fortaleza que lo soporta todo. En nuestra vida divina seremos llevados a Jesucristo en cautividad. No viviremos más por más tiempo la vida común de egoísta, sino que Cristo vivirá en nosotros. Su carácter se reproducirá en nuestra naturaleza. Así llevaremos los frutos del Espíritu Santo. Hermanos, esto es lindo. Si nosotros nos aligamos a Dios, si nosotros estamos conectados con Él, hermanos, dice que su carácter se reflejará en nosotros y en nuestra naturaleza llevaremos los frutos del Espíritu Santo. ¿Y qué? Uno a 30, otro a 70 y otro a 100. Será un milagro, hermanos, porque dice aquí que la cosecha será uno a 30, otro a 70 y otro a 100. Solo Cristo, hermanos, puede hacer un milagro en nosotros. La buena tierra. Bueno, para terminar, hermanos, vamos a Primera de Tesalonicenses 2:13. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual nosotros también sin cesar damos gracias a Dios, porque cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como es en verdad la palabra de Dios, la cual también obra eficazmente en vosotros,
los que la creéis. Ya. Dice, los fariseos recibieron el significado de la palabra de Cristo, pero para ellos su lección era ingrata. Aparentaron no entenderla. Los mismos discípulos no habían entendido la parábola, pero su interés se despertó y vinieron a Jesús en privado y le pidieron una explicación. Hermanos, dice, este es el deseo que Cristo desea. Cristo quería despertar a fin de poder darles instrucciones más definidas. Les explicó la parábola para que y cómo aclararla. Esto es lo que Dios quiere, hermanos, que cuando nosotros no lo entendemos, vayamos a Él. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que vayamos a Él para entender lo que Él quiere para nosotros. Dice, les explicó la parábola, como aclara su palabra a todo aquel que lo busque con sinceridad de corazón. Hermanos, si algún día yo, y espero que no, abandone la fe, abandone la iglesia, no va a ser, hermanos, porque por el mensaje, no será por eso, o por los hermanos que me vieron mal, sino será por aquellos, sino será por el terreno donde mi semilla fue sembrada. Este video, hermanos, se verá en el internet, ¿verdad? Y nosotros como pueblo debemos identificarnos, cada uno de nosotros, en qué terreno estamos sembrados. Si estamos sembrados en el camino, si estamos sembrados en las piedras, o en los espinos, o en tierra buena. Amigo, amiga que me escuchas, medita tú, ¿en qué terreno estás? Si no conoces el Evangelio todavía, pues te invito a que lo aceptes, a que Jesús te está llamando. Él quiere que tú seas sembrado en buena tierra. Él desea, hermanos, que nosotros seamos sembrados en buena tierra, no en una tierra en el camino, porque la semilla morirá. No una tierra en las piedras, porque la semilla no dará su fruto. No en las espinas, porque se va a ahogar y morirá. Todos tenemos una responsabilidad, hermanos, y indagar dónde estamos sembrados. Es la decisión de uno. Dios quiere preparar nuestros corazones para irnos con Él, pero Él quiere sacrificios en nosotros. Él quiere que dejemos, como se estudió en la escuela sabática, el viejo hombre. Yo te invito, amigo, amiga, que pues analices tu vida. Si eres cristiano, analízala. Y si no, pues te invito a que aceptes este evangelio. Como leímos en la nota, Dios nos dará una corona de vida. Dios nos dará la vida eterna, donde no habrá pérdidas allá. Es un privilegio estar en el paraíso, hermanos, pero nos cuesta. ¿Qué nos cuesta? Lágrimas, sufrimientos, soledad, problemas. Con sinceridad de corazón, hermanos, busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, nos ponemos de pie y busquemos el himno 228. Cuando diga amén, lo pones, Rodrigo. Así es, hermanos. Pues esto también es para mí, porque a veces fallamos. A veces venimos a la iglesia, hermanos, y venimos con otra mente. No
viene nuestra mente preparada. A veces si traemos un problema, nos enfocamos en ese problema. Yo les invito, hermanos, que hay que pedirle a nuestro Dios que nos ayude a hacer o tener ese deseo, ¿no?, de seguirle a Él y no a hombres. Y que nuestra semilla sea sembrada en buena tierra. Todos los que escuchen o los que miren este video en el internet, les invito también a que tomen una decisión. Es la vida eterna lo que Dios nos ofrece, es el paraíso. Amén. Amén. 2:28. Cantemos a Dios.